desde la biblioteca en otro momento que usted nos permita. Claro que sí, doña Ana. Eso es un trabajo en equipo. Como les ha llegado la invitación, es un trabajo de la Biblioteca del Complejo Norte, de Bienestar al Aprendiz y del área ambiental. Entonces, esto se logra es gracias a ese apoyo y a ese acompañamiento. Qué rico, doña Ana, tenerla por acá. Sí, no, yo muy contenta también, como le dije, he estado en otros desde anónima, pero y sí, porque además es preservar nuestro medio ambiente, es el humedal de Barbacoas. Es también importante que sepamos todo esta información que nos van a hoy entregar para también hacer más conciencia sobre nuestro entorno y nuestro hábitat. Así es. Y es nuestra casa común y que todos y cada uno de nosotros aportamos. Va a empezar la sección del día de hoy. Adriana Pimienta es de la biblioteca y desde la biblioteca, le comparto a mis compañeros y a los aprendices, están haciendo una actividad muy bonita que se llama Lecturas para el Alma. Entonces vamos a empezar con Adri. Qué rico tenerte por acá, un apoyo y siempre unas actividades muy gratificantes. Ahorita estaba con nosotros en otro grupo y los muchachos quedaron muy contentos. Hola, Y hola también, Nancy. hola David. Aprovecho ¿Cómo? para que mis compañeros también inviten a Adriana y al grupo de la biblioteca a este tipo de actividades que se llaman Lecturas para el Alma. Después de la actividad, ahí vamos a escuchar a nuestra invitada, que le damos la bienvenida a Mari también, que nos va a compartir acerca del humedal. Entonces empezamos con Adri. Bienvenida Adri, muchas gracias. Muchas gracias a usted, profe Nancy. Espero que se encuentren todos muy bien, una muy buena tarde. Y voy a hacer una breve presentación, ¿sí? De lecturas para el alma. Esperen un momentico. Bueno, esperando pues que ustedes y toda su familia se encuentren muy bien. Lecturas para el alma es un espacio de recogimiento, es un espacio para pensarnos en nosotros mismos, para empezarnos a fortalecer y reinventarnos en este tiempo. Quisiera preguntarles primeramente, ¿ustedes qué comprenden por ser lector? ¿Cierto? ¿Somos lectores o no somos lectores? El lector solamente es el que lee literatura, el que lee libros técnicos, o quiénes son los lectores. Algunos que ya estaban en en el anterior encuentro, ahora a las 2:15 de la tarde, pues ellos ya lo saben cómo es que seguía esta reflexión, porque Lecturas para el Alma es un espacio de reflexión para sí mismos, ¿sí? Para sacar todo ese potencial para fortalecernos más. Escucho a alguno que me quiera contar que si es lector o no lector, qué es la lectura. Escucho quien quiera Hola participar. Adriana, con David. David Arteaga. David, bienvenido. Primero que todo, que envidia el lugar donde transmites, porque el sonido se escucha súper bacano, es como una especie como de cuarto de sonido bien bacano. La biblioteca tiene buena tecnología. Adri, soy lector, aunque soy hiperactivo y debo hacer pues como un trabajo de lectura un poco más reflexivo y analítico. Considero que no somos lectores. Y considero que somos repetidores de mensajes por redes sociales, pero el nivel de lectura en Colombia es muy bajito. Sí, de lectura Eso, literaria. ignorancia. Bueno, yo les voy a contar Sí, la algo. gente lee lo que manda el Senado. Bueno, David, gracias por tu intervención, pero ser lector también, pues, ser lector de la vida, ser lectores desde que estamos en el vientre de la madre, o sea, nosotros desde ahí empezamos a leer sensaciones, nosotros tenemos otros formatos, empezamos a escuchar música, empezamos a ver cine, pintura, a ser creadores de nuestra existencia. Esos somos los lectores. Ahora, no somos grandes lectores, quizá,
porque no estamos es a potenciarnos, estamos es a desarrollarnos y todavía pues tenemos la disposición de aprender de literatura o libros técnicos. Pero esa es la invitación, a que usted se conciba como un lector, ¿sí? Y en esa medida es que vamos adquiriendo y reinventándonos en este, pues, en medio de este colapso, pues, que está existiendo y que vamos con él, y cómo nos reinventamos para ser felices, ¿cierto? O cómo nos reinventamos para superar los miedos, estando en la situación que hoy estamos viviendo, que nos exige un poco más. Entonces, la lectura, pues a nivel cerebral, creo que todos lo saben o todos lo intuyen, ¿sí? Nos amplía el vocabulario, el léxico, la visión de mundo, pero sobre todo a nivel cerebral nos ayuda a prevenir enfermedades cerebrovasculares como el Alzheimer, la demencia y entre otras, ¿cierto? Todas esas enfermedades que ocurren dentro de nuestro cerebro se pueden prevenir un poco, se pueden retardar o se pueden superar, ¿cierto? Eso es una de las grandes, yo diría, conclusiones científicas, ¿cierto? Que nos puede dar la lectura en ese hacer día a día. También el cerebro establece mayores conexiones e interrelaciones entre las neuronas, así que mejora las habilidades comunicativas. Entonces es importante, yo no les estoy diciendo, vea, es lo más maravilloso, pero la lectura nos convoca a conocer otras posibilidades de existencia, otras formas de mirar el mundo. La lectura, también a nivel cerebral, mejora nuestra capacidad de concentración, profundiza nuestra concentración, lo cual lo necesitamos, y más en estos momentos donde nos puede acaecer la ansiedad, ¿cierto? Por estar más encerrados, por tener mayores restricciones, por hacer un cambio mental, porque esto nos supone hacer un cambio mental frente a lo que queremos, frente a lo que somos y qué somos, y hacia la asociación de significados. Entonces, es importante el leer. Ahora, estos son algunos apuntes. Hay mucha literatura sobre qué hace la lectura para nosotros, ¿cierto? En nosotros, qué desarrolla. A nivel personal, contribuye al desarrollo de la empatía, que es algo muy fundamental. Es decir, la capacidad del ser humano potencia esa capacidad para ponerse en el lugar del otro. Entonces, potencia la compasión, entonces la tolerancia, ¿cierto? En el mayor porcentaje de los casos. No puedo decir en todos, pero científicamente esos son datos pues ya entregados y valorados. También a nivel personal nos ayuda a crear desde la diferencia. Cuando hay tolerancia, cuando hay empatía, puedo reconocer que el otro tiene toda la libertad de creer lo que crea, lo que piensa, ¿sí? De manera, como les decía antes, ampliamos nuestra visión de mundo. Y en este caso, la lectura es terapéutica. Sirve para reducir el estrés, para dormir mejor, ¿cierto? Para reconocernos dentro de esas palabras que alguien escribió, para volver hacia nosotros. Nos sirve para vivir incluso el aquí y el ahora, para conversar con otros que no conocemos presencialmente, pero finalmente conversar y reflexionar, porque nos están dando todo un conocimiento, porque nos están dando todas unas reflexiones que de pronto nos hacen eco. Y así, pues podemos descubrir otras posibilidades o reafirmaciones de existencia. Eso es importante, tenerlo presente antes de empezar lecturas para el alma. Cuénteme, ¿alguien quiere decir alguna idea que tenga de la lectura, algo que le haya suscitado en este momento? ¿No? Listo. Voy entonces a continuar con una lectura, ¿sí? Del libro
Pasos en el vacío, poemas 2007-2009, de Alejandro Jorodowski. Les voy a compartir la cita. Este libro se encuentra en nuestras bases de datos. En el momento, pues, el acceso a las bases de datos está inestable, dado que hay una migración, pues, de datos de Telefónica, entonces no lo vamos a ver desde ahí en el momento, pero ahí les dejo para que puedan consultarlo. Conciencia. Brillante luz envuelta en carne, con la palabra fin en la palma de las manos, hacia la máquina de moler, instante de paz suprema, conciencia que se escurre del molde, ni la piel, ni los huesos, ni la sangre, ingrávido dentro del peso, punto en la inconmensurable criatura, suspiro entre los tiempos, para siempre encrustado en la memoria. Pregunto, antes de continuar con alguna reflexión, dependiendo de esta lectura, ¿qué sensación ha tenido de esta lectura? ¿Qué le suscita en su ser esta lectura? El micrófono está abierto, los invitamos a participar. Es importante esta comunicación que estamos generando, estos vínculos que para nosotros son grandiosos. Jóvenes, administrativos, instructores. ¿Dónde se halla la conciencia? ¿Quién es ese otro? ¿Quién soy yo? Ese potencial del ser humano para desarrollar. Aquí estamos en un momento muy álgido, pero cómo nos reinventamos, cómo una lectura puede generarnos un poco de tranquilidad, de un pensamiento mayor. Todo eso que ustedes en este momento están pensando y que quizá no lo digan, es importantísimo. Es su reflexión con la vida. Yo tomo la lectura, Adri, como en algunos momentos de alegría o en momentos donde uno dice, ¿qué está pasando? Uno abre un libro y en la cita encuentra muchas veces inspiración, respuestas, o empieza la mente como a encontrar las soluciones. Entonces, digamos que es como un momento de decirle a la mente, busquemos otras estrategias y las palabras como que empieza a dar luz. Exacto. A recibir eco. Bueno, les voy a compartir otro texto de Alejandro Jorodowski, también del mismo libro, ¿sí? Pasos en el vacío. Preguntas. ¿Puede un ave volar en el pantano? ¿Puede un surco labrarse en el sueño? ¿De quién es esa garra que no me suelta la espalda? ¿Son palabras o son heridas las que supuran en mi lengua? ¿Por qué, por más que avanzo, no ceso de estar clavado? ¿Eres tú el que lleva una lámpara escondida bajo el sombrero? ¿Se convertirá el fracaso en escalera? ¿Encontraré algún día la corona sin leopardo? Cuéntenme este segundo texto, ¿qué les puede suscitar? ¿Qué sienten? Es importantísimo. Uno tiene muchas preguntas, además porque también tiene muchos prejuicios. Y mayormente esos son los que hacen las preguntas. Pero ¿qué es entonces la existencia? ¿Dónde estás tú? ¿La felicidad es de adentro hacia afuera? ¿O de afuera hacia adentro? ¿Qué dones tienes? ¿Qué talentos tienes? Porque los tienes, porque los tenemos. Entonces, es importante. Todo lo que nos suscita y nosotros
no somos perfectos. No, dice alguien, somos perfectibles, es decir, nos encaminamos hacia la perfección. Y es ahí donde está el mayor aprendizaje. Eso sí, él dice por ahí, el cerebro aprende hasta que usted esté dispuesto a aprender. Si no, se va cerrando, se va cristalizando. Y eso está comprobado, que hay un momento de la vida que quizá no se aprenda, pero si usted tiene la disposición para aprender, para reinventarse, por ejemplo, en este momento tan álgido, seguro que la tiene, seguro que la supera, seguro que la vive. ¿Alguien me quiere compartir, nos quiere compartir alguna reflexión acerca de lo leído o alguna sensación que le haya suscitado esta lectura? Sí, en el chat alguien nos participó. Jessica Orozco nos comparte que a veces empiezas a leer un libro y es tan interesante que hasta no terminarlo no lo deja de leer. Y entre más lees, más quieres saber qué dice este libro. Ese es el mensaje que nos comparte Jessica Orozco. Gracias, Jessica. Muy bien. Muchísimas gracias, Jessica. Y es real. Una vez bueno, nos ha pasado a muchos que quedamos enganchados con una lectura y hasta que no terminemos ese libro, hasta que no termine ese artículo, no redondeamos, no quedamos satisfechas o satisfechos. Y es súper importante. Pero eso se va logrando siempre. O sea, la lectura no es que esté lejos de ti. Si has leído para estar aquí, tu vida, que es algo inconmensurable porque nuestra vida se compone de un montón de situaciones externas e internas. ¿Qué pasa en eso interno? Que es tan valioso, tan trascendental, porque sí lo es, solo que nosotros no lo consideramos de esa forma. ¿Alguien más va a participar? ¿Escucho? Ay, un silencio. Bueno, Adri, un agradecimiento de corazón. Siempre es tan grato. El grupo, te comparto que el grupo en el que estabas ahorita, después me dijeron que tienes una voz encantadora y que los mensajes que das es inspirador. Así que muchísimas gracias. con todo gusto. Bueno, no siendo más, nosotros como biblioteca queremos hacernos presente, tenemos nuestros servicios digitales, pues siguen ustedes trabajando su formación académica, respaldándola a través del sistema de bibliotecas, de los recursos digitales que se encuentran ahí. Si tienen alguna duda, nos escriben, estamos ahí y bueno, espero que tengan una muy linda tarde. Mari, muchísimas gracias y le doy entonces la palabra. Una linda tarde para todos, cuídense mucho y esperemos vernos nuevamente. Hasta luego. Hasta Gracias, luego, Adri. Un profe abrazo. Nancy. Con Hasta todo luego. gusto, Gracias. Gracias por el apoyo. con Muy todo bien, gusto. sí. Gracias. Como dice entonces Adri, le damos paso a Marisol Gómez Hernández. Nos va a contar una experiencia muy significativa de la cual ella participó el año pasado acerca de el humedal Barbacoas. Mari, bienvenida. Les cuento que es egresada del Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción y para mí, y fue pupila mí. Es una persona muy emprendedora y para mí es muy gratificante que hoy nos esté acompañando. Gracias, Mari. Bienvenida. Hola Nancy, hola para todos y todas. Muchas gracias por este espacio. Genera pues bastante emoción volver a estas plataformas del SENA, donde tuvimos tantas oportunidades de aprender, de desaprender y sobre todo de construir. Bueno, como Nancy Carolina lo decía ahorita, hace aproximadamente un año tuve la oportunidad de estar participando en un proyecto de investigación que realizó el municipio de Marinilla en un área de protección ambiental. Hoy quisiera pues como compartirles un poco la experiencia, un poco de los resultados recogidos en esta investigación y la idea es
de pronto que si hay alguna intervención o alguien quiere conocer o tiene alguna pregunta o algún aporte, entonces pues nos vayan diciendo y con todo el gusto le escuchamos. Bueno, ya Nancy dijo mi nombre, Marisol Gómez, tecnóloga en control ambiental del Centro del Hábitat y la Construcción, especialista en producción y consumo sostenible. Actualmente trabajo con la Alcaldía de Marinilla, trabajo en el área social, no estoy trabajando en el tema ambiental, pero el área, pues el tema social se transversaliza a muchas otras actividades, entre ellos pues el tema ambiental. Entonces voy a empezarles a compartir acá la pantalla y por favor me confirman si ven lo que les voy a compartir. Sí, lo vemos, yo lo veo desde mi computador. Perfecto, muchísimas gracias, compañero. Bueno, la fotografía que estamos viendo es una fotografía aérea de una microcuenca. Esta microcuenca es una de las abastecedoras del acueducto del municipio de Marinilla. Esta microcuenca se llama Barbacoas. Este predio fue adquirido hace alrededor de 5 o 6 años por la administración municipal con el fin de ser un área de protección ambiental, para hacer un proceso de recuperación de suelos, para hacer un proceso de recarga hídrica y un proceso también de fortalecimiento ambiental a través de temas educativos, ¿cierto? Este lugar es denominado o se conoce como Parque de Protección Las Barbacoas. Está bajo la microcuenca de la cuenca del río Nario o el río Negro, porque hay pues cierta cercanía. Ahorita les iré mostrando a medida que vayamos avanzando. Esta es una foto ya terrestre de parte del humedal. Este lugar tiene 78 hectáreas de protección, en las cuales se han venido haciendo diferentes intervenciones, tanto de restauraciones ecológicas asistidas, como restauraciones ecológicas naturales que se van haciendo protección. ¿Qué quiere decir restauraciones ecológicas asistidas? Esas reforestaciones que escuchamos a veces que se hacen, donde se van y se siembran árboles a ciertos lugares. En muchas ocasiones no son tan exitosas porque no se tienen el cuidado de ir a porcar, ir a hacerle plateo o abono a las mismas. Entonces esto a veces no es tan efectivo y se escucha que se sembraron 500, 600, 1000, no sé cuántos árboles, pero cuando vamos a esos lugares donde hay la siembra, 2 o 3 son los que sobreviven. Bueno, quisiera preguntar si alguien tiene conocimiento qué son los humedales y por qué es esa importancia de los humedales dentro de nuestros ecosistemas. No sé si alguien quiera darnos ahí su aporte. Pues yo tengo más o menos una idea de que los humedales son porciones de tierra con gran capacidad de reservar agua, ¿sí? Y que permite generar mucho oxígeno a la tierra. Es como un poco lo que tengo de idea de los humedales. Muy bien, doña Judy, muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene algún otro aporte? Es hábitat de muchas especies de gran valor ecológico, porque se logra la interacción entre muchas de las especies que hay, tanto aves, mamíferos, microorganismos, porque se permite, convergen allí y es un espacio propicio para ello. De acuerdo. Efectivamente, los humedales, como les decía mañana Judith, es una interacción entre espacios terrestres y acuáticos. Existen humedales de agua dulce o humedales salubres, ¿cierto? Son conocidos, tienen diferentes nombres. El más común es humedal, pero también se conocen como turberas o coloquialmente también lo llaman como vegas, ¿cierto? Son como los nombres comunes que las personas le han ido colocando a través del tiempo, pero el nombre de turberas viene porque en la antigüedad, digamos que no se tenía conocimiento
de qué eran sus humedales, cómo eran sus características, cómo eran sus comportamientos, y la gente los atravesaba caminando. Algunos de estos humedales se han encontrado cuerpos en estados de conservación por sus características tanto de humedad como de temperatura. Y por eso fue como puesto ese nombre de turberas. Se han encontrado pues vestigios antropológicos bastante interesantes que nos dan incluso una lectura de esos terrenos en los cuales ellos están ubicados. Por ejemplo, en el humedal Barbacoas encontramos capas de ceniza volcánica. Al estudiarlo, pues entonces nos de referencia de que en la antigüedad el oriente antioqueño pudo ser una zona volcánica altamente activa, y otra de las tesis que nos daban, o fue el resultado, es que los vientos alcanzaban a arrastrar un poco esas cenizas volcánicas del Nevado del Tolima y del Nevado del Ruiz. Entonces se asentaban en estos suelos, y eso es lo que hace que incluso los suelos del oriente antioqueño sean tan productivos en materia agrícola, ¿cierto? Nosotros identificamos un problema. ¿Cuál es ese problema? Nosotros estamos ubicados en bosques andinos. Los bosques andinos soportan una presión muy fuerte. ¿Por qué? Porque hay un tema de utilización de suelo, sea explotación minera, sea explotación agrícola o sea explotación ganadera. Esas presiones los bosques las están sufriendo, y ahí es donde estamos viendo cada día esa pérdida de cobertura. Y hay un cambio de vocación que finalmente empieza a generar un cambio en el comportamiento climático y un cambio en las dinámicas ambientales de los territorios. Es muy de pronto común escuchar, por ejemplo, a las personas que habitan nuestro territorio decir, no, es que, por ejemplo, Marinilla era más fría, Río Negro era más frío. Y digamos que hay muchísimos factores que entran a ser aportantes a esos cambios, pero uno de ellos es esa pérdida de coberturas vegetales, esa pérdida de bosques y esa pérdida de nutrientes en los suelos, ¿cierto? Que también hace que de alguna manera se empiece a perder esa disponibilidad hídrica, no en cantidad, sino en calidad, ¿cierto? Entonces, la cantidad y la calidad del agua que consumimos a diario realmente depende siempre de la conservación y mantenimiento de todos estos ecosistemas. Para que de pronto, no sé, quienes recuerden cuando estábamos en primaria, cuando nos explicaban el ciclo del agua, pues los bosques y los árboles juegan un papel muy importante allí, porque son finalmente quienes amortiguan esa caída del agua, quienes la absorben, quienes la retienen, y que poco a poco van soltando, no solamente filtrando el agua, sino que la van como aguantando ahí un poquito, ¿cierto? Para nadie es un secreto que Colombia es un país altamente biodiverso, ¿cierto? No solamente en especies de flora, sino de fauna, y en especial en una especie que son las aves, donde ocupamos el primer lugar. Colombia tiene alrededor de 1.900 especies identificadas con las cuales se han venido haciendo estudios. Nosotros tuvimos dos objetos de estudio en esta investigación. Uno fue las coberturas vegetales y dos fueron las especies de aves. Las aves son bioindicadores. De hecho, yo creo que es uno de los bioindicadores más estudiados que tenemos hasta el momento. Y es lo que nos dice, por ejemplo, cómo esos comportamientos humanos o antrópicos empiezan a generar esos cambios drásticos dentro de nuestros ecosistemas. A continuación les estoy mostrando un mapa de la microcuenca. La cuenca, si de pronto alcanzan a ver el cursor, el que está como un verde claro, hace parte de toda esa área de influencia de la cuenca, ¿cierto? La cuenca es la Barbacoas. Lo que se encuentra delineado en la parte naranja hace parte de la microcuenca, y cada una de esas tributarias, esas pequeñas quebradas que muchas veces encontramos, que pues nuestros campesinos lastimosamente a veces
toman o captan el agua de ahí para los riegos y que disminuyen también un poco esos caudales. Y lo que vemos más oscurito es el área de protección, ¿cierto? Digamos que donde nace esta quebrada es una estrella hídrica que tenemos en el oriente antioqueño, donde nacen muchísimas de las quebradas que incluso van a la represa Peñol Guatapé. Es una área de protección, se llama la Cuchilla de los Cedros, y allí pues nace, por ejemplo, la quebrada La Barbacoa, la quebrada La Marinilla, quebrada La Bolsa, y ya de ahí para el Peñol nacen alrededor de otras 6 quebradas o afluentes hídricos. Entonces acá ya encontramos una generalidad de la cuenca. Entonces cauce principal 7.8 kilómetros, esta cuenca desemboca en el río Río Negro, área de influencia del cauce 14 kilómetros cuadrados, área de la cuenca 1.356 hectáreas, tiene un desnivel, nace a 2.250 metros de altura y desemboca a 2.040 metros de altura. El caudal actual es de 128 litros por segundo. Cuando se adquirieron estos predios, ese era el caudal. Ya después de todo el proceso que se viene realizando, está en 320 litros por segundo, lo que quiere decir que se ha visto el impacto que se ha generado en este proceso de conservación. Las aves, como les contaba ahorita, es un grupo ampliamente estudiado, actualmente es el grupo animal mejor conocido y por consiguiente hace parte que sea un método muy rápido, que sea confiable y que sea replicable en el momento de hacer esos estados de conservación, ¿cierto? Entonces acá les voy a contar muy rápidamente cuál es esa interacción de las aves, el bosque, el humedal y nuestras cuencas hídricas, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vamos a estudiar, por ejemplo, el tema de las aves, entonces vamos a ver que tenemos conectores de procesos no tróficos, o sea que esos que son como ingenieros de ecosistemas. ¿Cuáles son esos ingenieros de ecosistemas? Por ejemplo, tenemos uno muy común que son las zarigüeyas, otros son, por ejemplo, los armadillos, y son esos que hacen dentro del bosque sus casas utilizando las mismas riquezas que tiene el bosque y vuelven ingeniería, incluso las mismas aves que hacen de sus nidos con paja, con hojas, con pequeños tallitos. Son conectores genéticos porque hacen que esos corredores ecológicos se conserven. Cuando hablamos de corredores ecológicos estamos hablando, por ejemplo, de esas extensiones vegetales que se conectan las unas con las otras y que quienes las conectan son en su mayoría las aves, aunque también hay otras especies de animales o de mamíferos que las conectan. Son conectores de recursos, entonces conectan, por ejemplo, el bosque con las algas, con los insectos, y ahorita vamos a ver un poco el por qué. Y son conectores de procesos tróficos, o sea, de todo lo que pasa en torno de su hábitat. Las aves son excelentes dispersoras de semillas y ahorita vamos a ver la relación que ellas tienen. Acá vemos 4 especies que se encuentran dentro del humedal, pues este que tenemos acá abajo, que quizás lo vemos muy comúnmente, que es de las familias de las tángaras, un azulejo. Esta es otra tángara, que es la tángara sabanera, y tenemos acá otro tipo de tángara que es un poco más colorida. Bueno, entonces también encontramos dentro de las aves polinizadoras. Un gran grupo de polinizadores son los que llamamos colibríes o picaflores, que incluso Colombia tiene una gran variedad. Estas fotos son tomadas dentro del predio Barbacoas. La que vemos en el centro es una foto que fue ampliada alrededor de unos 120, 130 megapíxeles, porque es el nido de una colibrí. El tamaño de ese nido es más o menos la tapa de un frasco de mayonesa o más pequeño. Ustedes imagínense en el tamaño de una colibrí e imagínense el nido. Entonces,
Incluso fue muy chévere cuando lo vimos porque es muy difícil de encontrar sus nidos. Y también tenemos dentro del grupo de las aves esos controladores biológicos. Entonces esos que son quienes devoran insectos, quienes devoran, o sea, se controlan entre sí mismos y encuentran entonces ese balance que la naturaleza tanto nos llama, tanto nos muestra, que nosotros quizás no hemos podido aprender porque hacemos parte de la naturaleza, pero siempre nos extraemos, ¿cierto? Encontramos una composición de avifauna en diferentes pues en este orden taxonómico. Encontramos 15 órdenes, 31 familias, 69 géneros, y hasta el momento donde presentamos este informe se habían identificado 77 especies dentro del humedal. Estamos hablando de aves. Cuando terminamos el proceso, que fue más o menos finalizando diciembre, habíamos logrado identificar 97 ya especies de ave. Porque lo que es entre el mes de septiembre y diciembre tenemos un proceso migratorio y nos permitió incluso observar aves que son del hemisferio norte que vienen a pasar el invierno al hemisferio sur, y Colombia es un gran receptor y Marinilla es uno de esos receptores. ¿Por qué es importante conservar estos espacios? Para ello los humedales son como esos mapas, como esas especies de faros, como esas boyas en un mar, que les indican qué camino es, cuál es esa distancia y cuáles son esos recorridos. Ellos lo tienen interiorizados y por eso es importante la conservación de estos espacios. Cuando nosotros empezamos a intervenir en estos espacios, pues simplemente estamos acabando con esos conectores biológicos, con esas rutas biológicas que las aves utilizan al momento de su migración, ¿cierto? Encontramos también dentro del estudio estas categorías especiales. Entonces encontramos una especie endémica que es nuestra, que es la guacharaca. No sé si todos la conozcan. La guacharaca es esta que tenemos acá. Es una ave muy común, es colombiana, es una ave colombiana y es una ave muy representativa. De hecho, la elegimos como el ave del humedal. Es un poco difícil de ver a pesar de que es muy abundante, pero es bastante esquiva ante la presencia humana, ¿cierto? Y encontramos 5 especies casi endémicas. ¿Qué quieren decir casi endémicas? Que entonces las compartimos con otras regiones. En su mayoría las compartimos con Venezuela, Perú y Ecuador, pero tenemos una alta presencia. Encontramos 5 especies migratorias boreales, que es de pronto lo que les estaba hablando ahorita, aves que llegan del norte y se pasan una temporada acá, donde lo que hacen es ganar peso para cuando vayan a retornar a su lugar de origen. Lo hacen a través de las corrientes oceánicas, entonces nunca se detienen hasta su destino final. Entonces es un comportamiento muy, muy interesante que tienen las aves y el cual de pronto hay que hacer una buena lectura. Y ya empezamos acá a observar un poco especies de aves que ya son, digamos, habituales o características de estos tipos de lugares como lo son los humedales. Encontramos en la foto un poquito movido el terreno porque hace un año hubo una gran granizada y resulta que los humedales son espacios de amortiguación de los quebrados o las microcuencas. Entonces toda esa agua que hubo de más, este espacio la recepcionó, recibió todo el impacto y casi que distribuyó el agua en forma tal que cuando empezó a llegar el agua a su desembocadura, no se vio tanto el impacto, pero en el lugar del humedal sí se vio y se vio muy fuerte al ser ese terreno de amortiguación de esa microcuenca. También se hizo un análisis, como le decía ahorita, de la diferente flora que se podía ver. Entonces se hizo una pequeña caracterización, el tiempo de investigación fue muy corto, se pudo obtener muy buenos resultados, pero se entiende que se puede ampliar, ¿cierto? Entonces encontramos una flora acuática, entonces no sé si alcanzan a ver bien la imagen,
algunas que de pronto se puedan conocer. Le quisimos colocar los nombres vulgares porque a veces es más fácil para las personas reconocerlo. Entonces, por ejemplo, encontramos la hierba de pollo, que también la utilizan, se llama hierba de pollo porque precisamente la utilizan para alimento de pollos y gallinas. Centella asiática, hierba de sapo, flor de loto, que la conocemos creo que muchos, cortadera, la enea y el junco fino, que son muy características de estos espacios de humedal. Entonces, dentro de esas familias que se encontraron representativas del humedal, tanto en aves como en flora, pues acá tenemos de pronto esa representación, ¿cierto? Entonces acá tenemos cuáles son de humedal, cuáles son de borde de bosque, cuáles son de bosque, bosque abierto, bosque cerrado. Y acá tenemos una clasificación de esas aves, de cuáles son dispersoras de semillas, cuáles son polinizadoras, cuáles son controladoras biológicas. Entonces acá vemos esa torta. Vemos predominancia de 4 o 5 especies precisamente por ese dinamismo antrópico que se ha tenido, donde se ha visto cómo se ha irrumpido en esos hábitats que obviamente cambian, ¿cierto? Acá en esta imagen, entonces lo que les voy a presentar es un poco esa relación de las aves según el tipo de cobertura, ¿cierto? Entonces acá vemos la cobertura acuática. Entonces vamos a ver aves con las siguientes características: patas largas, pico largo, extensiones de cuello largas y que se dedican a la caza de peces, a la caza de algas y a la caza de pequeños moluscos que se encuentran dentro del agua, ¿cierto? Entonces acá tenemos 4, tenemos la garza real, es una ave muy grande, muy bonita, es muy poco fácil o muy escasa de ver, es de las familias obviamente pues de las garzas, pero no es esa garcita que nosotros comúnmente vemos, que es la garza boyera, aunque también se encuentra allí, digamos que su representación es múltiple, pero el que esta ave se encuentre acá significa que hay un buen espacio de conservación y que hay un buen desarrollo en cuanto a crustáceos y moléculas, ¿cierto? Este es un ave que no era de la zona. Esta es un ave que se desplazó de los llanos orientales y de la sabana de Bogotá. La encontramos en el área metropolitana y en el Valle de San Nicolás hace alrededor de unos 8 años. Es comúnmente conocida como coquito, como ibis. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo un cambio de altura y de temperatura que favorecieron las condiciones ecológicas para que esta ave no solamente llegara, sino que se quedara. No es algo positivo, porque al llegar una especie, lo que quiere decir es que está desplazando otra. Al existir desplazamiento de especies, lo que, digamos, es el resultado final es o la desaparición de esa especie o la disminución continua del inventario o digamos de la cantidad de ellos. Acá tenemos un pato careto, que es, digamos, también una de esas que se encuentran fácilmente en los humedales, también muy compleja de ver, porque su característica es silvestre, entonces no es como el pato que uno logra ver en un lago o en otro tipo de hábitat. Y esta es una garza bruja o garza rayada, que también la encontramos en los humedales. Entonces, acá ya vamos a ver un tipo de vegetación que es vegetación secundaria. ¿Qué es esa vegetación secundaria? Es esa vegetación que aparece cuando un terreno fue, digamos, intervenido. Entonces, cuando hay esa intervención, empiezan a aparecer primero como ese pasto que nosotros conocemos normalmente, y cuando empieza a aparecer esa primera capa vegetal, entonces empiezan a aparecer pequeñas floraciones, pequeñas apariciones de otras especies que las aves van dispersando. Entonces es muy común ver zarzamora o las moritas
por ejemplo, a los bordes de camino, por ejemplo, donde hay montañas donde fueron talados los árboles, el helecho marranero, la frambuesa, este helecho sombrilla, este pasto que es la cola de zorro, y ya, digamos, por intervención antrópica empiezan a aparecer el taiwán, el quingras, el quicuyo y el marafalda, por ese tema de esos cultivos de pasto para cuidado de ganado. Pero entonces cuando ya empiezan a aparecer estas otras especies de vegetación secundaria, como lo es el cordoncillo, que es muy característico de humedales, y el higuerillo, entonces vemos que se empieza a estabilizar una regeneración ecológica, ¿cierto? Acá vemos entonces esas familias de esa vegetación secundaria. Ahorita veíamos que había una predominancia en los controladores biológicos, ahora no vemos esa predominancia solo en controladores biológicos, sino también en dispersores de semilla, y empiezan a aparecer un poquito los polinizadores. Ahora les muestro acá esas aves que se encuentran en la vegetación secundaria. Entonces, estas aves ya vemos que sus características, tanto físicas, incluso las características de sus picos, de sus patas, son totalmente diferentes. Vemos picos un poco más, alargados, pero no dentados. Vemos unas patas muy cortas y vemos que sus cuerpos son un poco más grandes o de hecho pues con colores un poco más llamativos. Entonces tenemos, por ejemplo, los pájaros carpinteros, acá ya nos empiezan a aparecer las colibríes, nos empiezan a aparecer los piscuís, nos empiezan a aparecer los gavilanes, aparecen las tángaras y aparecen el único, pues en Colombia solo tiene un cuervo, ¿cierto? Que es este que vemos acá, que es el carriquí, es una ave muy bonita, tiene 7 colores y es de la familia de los cuervos. Entonces, ¿qué función cumplen las aves en este tipo de vegetación? Empiezan a ser dispersoras de semilla por el consumo de los frutos y empiezan a ser esas sembradores o esas sembradoras de esa vegetación, ¿cierto? Ya acá encontramos otro tipo de cobertura, que es el bosque cerrado, donde vamos a encontrar diferentes tipos de árboles o de especies de flora. Entonces empezamos a encontrar el mortiño, con el mortiño empiezan a aparecer ciertos insectos como son las abejas, aparece el carate, con el carate aparecen hormigas, aparece el niguito, con el niguito empiezan las termitas, aparecen los 7 cueros, aparecen las pasifloras, familiares de la maracuyá, aparecen los anturios, que hacen parte de sotobosques, aparecen los yarumos, con los yarumos también aparecen hormigas, aparece el drago, aparece el dulumoco, con el dulumoco también hay un poquito de abejas mieleritas, aparecen la mano de oso y aparecen estos helechos que son llamados los helechos prehistóricos o el helecho anciano, que son los arros, que son esos helechos gigantescos, botánicamente los conocen como los fósiles verdes, porque nos acompañan hace millones de años y sus características siguen siendo las mismas, no cambian, ¿cierto? Entonces acá ya vemos, por ejemplo, cómo cambia esta torta, controladores biológicos, dispersores de semilla y polinizadores, porque empieza a haber una interacción más fuerte de cada una de estas especies. Y encontramos entonces acá otras aves muy distintas, donde su pico es más pequeño, más corto, sus patas son más cortas y sus pelajes, su plumaje, perdón, se asemeja muchísimo más a los colores del bosque. Entonces por acá encontramos una reinita, encontramos una tángara, encontramos los colibríes, encontramos esta que es otra especie de las reinitas que es migratoria, y encontramos estas acá que son las palomas collarejas. Estas palomas son un poco más grandes que las que comúnmente vemos en las plazas o por ahí en los tejados. Alrededor de su cuello tienen un collar
este collar se pigmenta según su alimentación. Entonces hay algunos que son verdes, otros son morados, otros son rosas. Y siempre, casi siempre las encontramos en pareja. Y acá encontramos una ave que es muy bonita, es muy característica, se parece a las ardillas. Su nombre vulgar se deriva de también como a esa similitud que tiene a las ardillas, y se llama la cucuardilla. La encontramos o en borde de bosque o internos en el bosque. Entonces encontramos que esa interacción ecológica de ave, bosque y agua lo que hace es como fortalecer esos procesos ecosistémicos, esa conservación, donde hay ese balance entre una especie y la otra, y hay esa conservación del entorno, ¿cierto? Entonces, del bosque y los servicios ecosistémicos, entonces encontramos que esos servicios que hay dentro del bosque son esa dispersión de semilla, la polinización y el control biológico que se le asigna a la avifauna, o sea, a las aves y a la fauna que encontramos. Al bosque, nosotros, dentro de esos servicios ecosistémicos que recibimos del bosque, está esa estructura, su función y su composición, que entonces es lo que preserva el agua, lo que, digamos, hace que haya agua constantemente. Y los servicios que nosotros tenemos a través de ellos, esa regulación hídrica, ¿cierto? Esa provisión de agua y la cultura que se desarrolla a través de los bosques. Entonces, ya acá los humedales representan un ecosistema estratégico para la sociedad, son fuente de desarrollo. Al preservarlo no solamente se permite el funcionamiento ecológico del ecosistema y un humedal, sino que también se está asegurando la continuidad de nuestra alimentación, el mantenimiento de la economía de muchas familias, un acervo cultural, porque dentro de ellos se generan ciertas culturas y o sea, digamos que lo que se busca o se pretende con este tipo de investigaciones es entender esos entornos, entender cuáles son esas dinámicas y en qué se está de pronto fallando. Les comparto que cuando estábamos haciendo la investigación encontramos un tipo de gallinazo que no es característico de esta zona y que debido a ese cambio climático se desplazó a esta altura. Marín ya está entre los 1900 y 2200 metros de altura. Y encontramos un ave que es el gallinazo cabece amarillo, es carroñero de peces, no es carroñero como el gallinazo común que es el carroñero de los animales muertos que se van encontrando, o el gallinazo cabecirrojo, que es el que normalmente conocemos como el gallinazo real. Ese gallinazo cabecirrojo es de bosque, es carroñero de esa fauna de bosque, pero el cabeza amarillo es carroñero de peces. Entonces, es habitual de la zona, por ejemplo, del Magdalena, y gracias o debido a ese cambio climático se desplazó y lo hemos venido encontrando en nuestro territorio. ¿Qué quiere decir eso? Que el tema de la temperatura o el clima ha cambiado tanto que ha permitido esos desplazamientos. Y lo otro es que ya han llegado otro tipo de especies, los desplazan, llegan acá, ellos van desplazando y así sucesivamente. Y de esta manera es que se van perdiendo estas riquezas naturales. Entonces, no sé si de pronto hasta este momento tienen alguna pregunta, algún aporte. Ya les mostraría de pronto los resultados, como fue el libro, como fue algunas piezas didácticas para ver cómo se les mostraba a la comunidad educativa y a la comunidad en general. Y para finalizar, les voy a mostrar un pequeño video donde se muestra un pequeño fragmento de ese territorio que habitamos nosotros los marinillos en el humedal La Barbacoa. Entonces queda habilitado para quien quiera hacer algún aporte o preguntar algo. Pregunta, mi nombre es David Arteaga, soy instructor del SENA.
David, muchas Una gracias. pregunta especialmente frente a la preservación, o sea, en el día a día, ¿qué podríamos hacer nosotros? Yo, por ejemplo, que vivo prácticamente en una metrópolis, ¿cómo puedo desde esta selva de cemento apoyar el tema de los humedales y el cuidado pues, de los mismos? Bueno, David, eso es una pregunta bastante importante y sobre todo, por ejemplo, como vos lo acabas de decir, en un territorio como una metrópolis. Bogotá es una de las grandes metrópolis, yo no diría de Colombia, sino incluso de Latinoamérica, ¿cierto? Y característicamente Bogotá es una de las ciudades que internamente más humedales tienen. ¿Cuál es el error que nosotros tenemos? Nosotros, cualquier espacio que tengamos sin cemento, sin varilla, lo vamos viendo como, este es propicio para yo construir una unidad residencial. Con todo el perdón, pues, de las personas que de pronto hagan parte de la construcción, no voy a calificar acá su conocimiento, pero lo que hacen a veces es que llenando este tipo de espacios con escombros, tierra para secarlos, no sabemos qué profundidad tenga en realidad ese humedal. El agua que se ve por superficial, pues es la que está sobre la tierra, pero los humedales son grandes bolsas de agua que tenemos bajo la tierra. No sabemos cuánto es esa bolsa, qué profundidad tiene, qué capacidad tiene, y nosotros podemos, digamos, secar esos humedales con escombros, con tierra, con lo que nos imaginemos, pero el agua que hay debajo va a seguir ahí, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer nosotros con ese tipo de cosas? Simplemente a desaparecer ese ecosistema y a esos habitantes de ese ecosistema, ¿cierto? ¿Cómo podemos nosotros conservarlos? Bueno, entonces si tenemos un humedal cerca, entonces empezar a plantar especies que sean especies nativas, especies que sean, por ejemplo, que llamen aves, que llamen, por ejemplo, algunos consumidores de semilla como la zarigüeya, como los zorritos plateados, que es un proceso lento, sí, pero que nosotros acá en Marinilla tenemos ya algo que mostrar, donde en un proceso de 8 años se ha hecho una recuperación y una restauración ecológica fabulosa, porque no solamente se ve visualmente, sino cuando ya vamos a hacer mediciones se logra ver. Entonces se puede hacer. Y de pronto ser ya como ciudadanos esos veedores y conservar esos pequeños pulmones verdes, porque finalmente los humedales también tienen esa característica de hacer ese intercambio del carbono, absorberlo y después liberar, absorbe el CO2, lo absorbe a través de las hojas de las plantas acuáticas, hace un proceso bastante interesante a través de ellas en sus raíces y a través de las mismas libera oxígeno y libera carbono. Entonces los humedales son unos estabilizadores ecológicos muy importantes que, digamos, los hemos menospreciado. Aparte de lo que les contaba ahorita, son amortiguadores de las cuencas hídricas y por eso nosotros vemos que los cauces de los ríos se desbordan, hay inundaciones en la zona urbana, porque hemos acabado con esos espacios de amortiguación natural que tienen las cuencas hídricas. No sé si de pronto alguien más tenga una pregunta, quiere intervenir o... Gracias por la respuesta, muy amable. No, a vos por la intervención. Si alguien más quiere... Claro. Yo tengo una pequeña pregunta. Claro que sí. Según usted, ¿cuál sería la mejor forma de concientizar a la población de la importancia de los humedales? Bueno, muy importante esa pregunta. Primero porque nadie siente o nadie cuida lo que no siente propio y lo que no conoce, ¿cierto? Entonces, primero hay que hacer un proceso de apropiación, ¿cierto? Es mi entorno, es mi hábitat también, es ese espacio donde yo convivo con otras especies no humanas, porque es que el problema de nosotros es que como humanos nos creemos dominantes de nuestros espacios y de nuestros territorios, y entonces nos apropiamos de ellos.
Entonces, es hacer un poco esa focalización de, bueno, es esto, es importante por esto, si no lo cuidamos pasa esto. Es muy difícil, es muy complejo y sobre todo porque estamos acostumbrados a esto es mío y lo que es mío y me estorba, lo corto. Entonces, si yo voy a hacer una finca, ¿cierto? Entonces, resulta que para yo hacer el ingreso de esa finca, tengo que talar X cantidad de árboles, pero entonces resulta que esa finca tiene X cantidad de afloramientos o nacimientos de agua. Y muchas veces las personas construyen sin, por ejemplo, sin unos estudios previos, sin los permisos debidos en las secretarías de planeación, y cuando van y piden los permisos ya el daño estuvo hecho. Ya secaron el nacimiento, o más que secarlo es que ese pequeño ecosistema que estaban haciendo ahí desaparece, y entonces empiezan a haber un cambio en esas actividades que finalmente nosotros somos quienes nos vemos perjudicados, pero no somos conscientes de eso. Entonces ahí es empezar a apropiarnos nosotros mismos de esos espacios. Como lo decía ahorita don David, sobre todo en ciudades como Medellín, entonces identificar cuáles son esos espacios. Ahorita es muy importante esos movimientos colectivos, esos movimientos donde o sea, las personas jóvenes o esas que de pronto nos gusta el activismo, nos metemos y empezamos a defender esos pequeños espacios, y eso va contagiando. Se ve, por ejemplo, con el tema de las huertas urbanas, se ve, por ejemplo, con el tema de la gente que está haciendo los ecoladrillos, o sea, se está viendo con un montón de cosas que lo que necesitamos es que esas acciones se sigan dando, se sigan replicando, y donde nosotros seamos como esas aves dispersoras de esas semillas, donde listo, yo tengo la idea de conservar esto acá, entonces empecemos entre todos y vamos sumando, y pues no es fácil, porque nadie, o sea, yo no voy a venir acá a decir que no, eso es fácil y se puede hacer, sí, pero es un tema también de apropiarse uno mismo y demostrarle a los demás que por qué es importante. Muchas gracias. A vos, muchísimas gracias. Entonces, no sé si haya otra intervención, y si no, entonces quisiera compartirles un poco los resultados, digamos ya físicos, o lo que fue como esos entregables de esa investigación, que fueron una serie de documentales que se encuentran en YouTube, se llaman Riografías, para quienes de pronto tengan el tiempo de verlas, son muy cortos, son videos de 4 o 5 minutos, son 5 videitos. En la biblioteca de la sede de Pedregal hay un ejemplar del libro. El libro se llama, lo voy a mostrar acá, Humedal tejido del viento, que ahorita se los voy a mostrar de manera digital. Y se entregó también un álbum como este, que pues no sé si lo alcanzan a apreciar bien, donde hay una interacción, donde pues por ejemplo los niños empiecen a desarrollar ciertas habilidades, no solamente de lectura, sino motriz, porque hay, por ejemplo, que conectar algunas páginas con otras, donde van a relacionar las aves con los diferentes tipos de cobertura, y también tienen unos códigos QR, aprovechando un poco el tema de la tecnología, para escuchar los cantos de esas aves, ¿cierto? Bueno, entonces, bueno, les voy a mostrar acá un poco como de las fotografías del trabajo de campo. Voy a compartirles acá pantalla, y de pronto pues vamos a poder apreciar también un poco de las aves. Entonces, y un poco como lo que fue ese espacio, ¿cierto? Entonces acá es como las fotografías que se tomaban para el estudio de la flora, lo que se hacía, por ejemplo, con los niños. Con los niños se les mostraba pues
todas esas riquezas que se tenían en ese espacio. Se buscó toda esa área de influencia de la cuenca, entonces se visitaron alrededor de 10 centros educativos. Acá pues todo esto es trabajo en campo. No sé si alcanzan a apreciar que hay como diferentes tipos de cobertura, donde hay fotos que no se ve nada de vegetal, o sea, se ve una cobertura de pastos, como hay otros que vamos a ver. Bueno, por ejemplo, se ve esta especie que es una especie invasora, el retamo espinoso, creo que lo conocemos todos. Esta especie es africana y alguien la trajo porque le pareció muy bonita para encerrar su finca y pues se esparció, y ahorita es una especie invasiva, algo muy similar a lo que pasa con el ojo de poeta. Acá un poco, por ejemplo, de una toma de borde de bosque. Estos son de esas reforestaciones asistidas que se le han realizado al lugar. Pues ya los árboles con cierta altura, vemos que están en medio como de lugares un poco deforestados, donde no hay cobertura vegetal, pero que vienen avanzando. También se hizo proceso con la comunidad, personas de la tercera edad, pues, con los niños, o sea, con todo mundo. A todo mundo se le mostró lo que tenían y en qué territorio habitábamos. Entonces la gente se empieza a apropiar muchísimo ya de esos espacios. Y sobre todo, yo creo que una de esos grupos fundacionales a los cuales hay que apostarle mucho es a los niños, ¿cierto? Se hicieron diferentes caminatas. Acá pues ya el lugar había sido impactado por esa borrasca que hubo. Acá de pronto ya empezamos a ver algunas especies. Bueno, acá estamos viendo la especie humana, las aves. Bueno, no me quieren aparecer las aves. Bueno, ya están acá en las instituciones educativas. Por ejemplo, acá observamos algunas de las fichas pedagógicas que se utilizaron. Se hicieron ilustraciones. Detrás de esas ilustraciones habían pequeñas descripciones de la especie, tanto de flora como de fauna que estábamos observando. Estos son algunos de los recorridos que se hicieron. Los recorridos tenían una duración más o menos de 3-4 horas dentro del predio. Para que las personas pudieran como reconocer ese territorio. Y digamos que de alguna manera es esa forma de apropiar a las personas. Acá pues de pronto la fotografía no permite ver muy bien, pero hay algunas especies de aves de humedal. Nos visitaron de diferentes universidades, también personas expertas en avistamiento de aves. Entonces eso nos permitió también hacer una excelente recolección de información de esta especie animal, que como les decía ahorita es muy importante. Acá vemos la garza real, si alcanzan a verla un poquito más acá, es una especie muy grande, muy bonita y bastante representativa. Bueno, ya de pronto de otros tipos acá vemos el gallinazo cabeciamarillo. No sé si de pronto me ve para acercarlo. Su pelaje es muy diferente, la cabeza es totalmente negra y sus ojos, en la cuenca de los ojos, es amarilla. Voy a tratar de acercarlo lo más que pueda. Bueno, se encontraron algunos tipos de serpientes, se encontraron armadillos, tuvimos registro de un zorrito plateado, que pues de pronto para quienes no conozcan es un zorro endémico, es colombiano. Acá vemos, por ejemplo, diferentes tipos de cobertura, ¿cierto? Y ya de pronto, acá lo que les quiero mostrar es el tema ya del libro, y ya finalizaríamos entonces con el video. Entonces acá hay una pequeña gráfica en 3D de lo que es la microcuenca. Miremosla acá.
Entonces, este es el río Negro, que les estoy señalando con el cursor, que el río Negro pues tiene una influencia también en el río Nare. Esta es la zona donde nace la microcuenca, la Barbacoa. Este es el recorrido que hace, y acá vemos algunas de sus tributarias. Acá también encontramos la quebrada la Bolsa, que también hace parte pues de esas fuentes abastecedoras del acueducto. Y esta zona de acá es la Cuchilla de los Cedros, que es esa pequeña estrella fluvial que tenemos acá. Acá ya empezamos con el libro. Estas son algunas de las ilustraciones que se utilizaron para el libro. O sea, siempre lo que se buscó es que hubiera un impacto visual muy fuerte, precisamente como para poder llegar a todo tipo de público. Uno llega a un niño con una imagen y le capta la atención. Y como nosotros los adultos no tenemos esa capacidad de los niños de imaginar, entonces lo que sí encontramos en las ilustraciones es esa descripción de lo que nos quieren contar, de eso que nos quieren narrar. Entonces el libro más o menos se encuentra así dispuesto, tiene un poco de la historia de Marinilla, cómo ha sido esa importancia comunal, pues porque acá las juntas de acción comunal son muy fuertes. De hecho, creo que tenemos una de las acciones comunales más fuertes de Colombia, donde, o sea, acá hay más de 20 acueductos veredales debido o agradecerle también a esa fuerza comunal. Y también es así como se lograron la construcción de escuelas y demás. Todo esto se hizo a través de la Corporación Ambiental del municipio de Marinilla, TAFA, y en acompañamiento del colectivo Ciudad Solar. Ya acá pues sí está el PDF del libro, que como les digo, pueden acercarse a la biblioteca a observarlo cuando puedan. Tiene 3 capítulos, entonces están las formas del agua, cuenta un poquito cómo era esa vida del agua pues cuando aún estas tierras eran habitadas por indígenas. Marinilla fue habitada por los Pantágoras, que se especializaron en la construcción en guadua, y que de alguna manera le vemos también esa riqueza de los guaduas, de la guadua acá en el oriente. Acá hablamos un poco del tema de la arriería. Dentro del humedal aún se conserva un camino de arrieros. Era un paso obligado de los arrieros que venían desde la Unión, Sonsón, y pasaban para ir a San Rafael, a Guatapé, y pues finalmente ir al Magdalena Medio. Acá paraban en el Alto de los Cabullos, entonces hacían intercambio de maíz o de plátano por cabulla. Acá vemos un poco de esa riqueza antioqueña en temas arquitectónicos. Entonces, hay un dicho de los arquitectos que dice que las casas antioqueñas antiguas tenían buen sombrero y buena bota. Entonces, el sombrero eran esos techos, y las botas eran esos corredores que tenían las casas, que de alguna manera protegían como de la lluvia, ¿cierto? Esas vasijas que se utilizaban, ese tema del ciclo lunar que es tan importante para nuestros campesinos. Ya acá encontramos el capítulo 2, que son los rostros del agua. Entonces empiezan a aparecer todos esos comunales, empiezan a aparecer los fontaneros, un poco pues como de esa historia de Marinilla, de esos liderazgos que no fueron ajenos tampoco a la violencia de los años 80. Acá un poco de una línea de tiempo, entonces cómo se constituyó, por ejemplo, esos primeros acueductos. En Marinilla hubo una central eléctrica hacia los años 60, 70, luego como con la intervención de la autopista Medellín-Bogotá empiezan a cambiar todas esas dinámicas, y finalmente cómo se constituye a través de Marinilla la provincia de Aguas, Bosques y Turismo, que alberga a 12 municipios de la región. Entonces eso es como uno de esos productos de esa investigación. También tiene un poco del resultado que se arrojó en tema de aves,
bueno, un poco no tiene todo el resultado del listado de las aves y de la flora que se identificó, y hay una proyección a futuro de qué se espera tener al final con este lugar. Entonces, eso es como ese producto final que se tiene desde ahí. Enseguida voy entonces a compartirles el pequeño video, dura 1 minuto 20, para que podamos finalizar, y si de pronto al final hay algún aporte o algo que nos quieran compartir, entonces estaré muy atenta. Alguna pregunta, algún aporte, lo que quieran. Como les digo, la serie documental se llama Riografías y se encuentra en YouTube. Este es el video promocional. Si de pronto no lo pueden escuchar o ver bien, me dicen y les comparto el link en el chat. Somos territorio de espíritu y palabra. Somos territorio de espíritu y palabra. Somos territorio, espíritu y palabra. Somos ancestros de viejas partículas que se desintegran. Somos río, viento, fuego, aire, vida, lucha. Somos hermanos y hermanas, hijos de esta tierra, aliento del espacio que habita la huella. Memoria de ancestros que sembraron vida, semilla y campo. Somos sangre que vibra en el alma de este mundo. Somos las venas abiertas de ríos y montañas. El humedal Barbacoas es la fuente de vida y agua de todos los marinillos. Allí nace el agua que tomamos y que alienta el canto de las aves, el murmullo de los insectos, animales y el existir de comunidades. En estos tiempos en que la tierra clama acciones por el cuidado de sus santuarios naturales, el humedal Barbacoas se convierte en un espacio del territorio al que todos debemos abrazar, proteger y cuidar. Bueno, entonces esto era como lo que les quería compartir. No sé si de pronto alguien quiera hacer algún aporte, haya alguna pregunta. Agradecerles muchísimo por la atención, agradecerles por este espacio tan interesante que abren los instructores, agradecerle a Nancy Carolina por la invitación. Y pues invitados para que cuando esto se normalice un poco y quieran conocer a Marinilla o al oriente antioqueño, pues esto es un excelente lugar para conocer acá, para que hagan una caminata ecológica, para que reconozcan diferentes especies de aves, o si ya de pronto se animan a otro tipo de espacios también ambientales, pues tenemos también unas cascadas bastante representativas. Entonces, no, muchísimas gracias y quedo atenta si hay alguna pregunta o algún aporte que nos quieran realizar. Decía Laura Elena que... Ok, Kate, dale, Kate. Valentina, no sé quién iba a hablar. Sí, yo. Es que quería, sí, Dale, preguntarle Valentina. al final, pues en estos momentos, obviamente por la pandemia, pues entiende que está como todo quieto, pero no sé si haya como una especie de servicio de voluntariado que uno pueda hacer ahí en Marinilla o algo así. Bueno, pues en este momento ese tema está pausado, ¿cierto? Hace la semana pasada sí hubo un tema de una nueva reforestación a unas nuevas hectáreas que se compraron, y se hizo pues como con el personal de la alcaldía y algunas personas de los diferentes colectivos ambientales del municipio. Sin embargo, creo que fue Valentina, ¿cierto? Si hay alguna oferta, por ejemplo, el año pasado estuvimos haciendo la invitación a través de Nancy Carolina para las caminatas que se realizaron. Una entiende los desplazamientos de pronto desde Medellín acá, más allá de costos también de tiempos, pero de pronto cuando se reactive ese tema, hay una segunda fase para este proceso de investigación, donde ya lo que se pretende hacer es un aula ambiental en sitio, en una pues la casa que tiene el humedal, para hacer incluso como una especie de museo
pero más que museo es como esa interacción, entonces donde podamos tener incluso un pequeño vivero, extrayendo, donde se extraigan esas pequeñas plántulas incluso de ese mismo territorio. Entonces, no, si de pronto hay alguna actividad o algo relacionado, yo les podría estar compartiendo a través de Nancy Carolina y haciéndoles la invitación. Súper, muchas gracias. Entonces, por A ahí vos. estoy atenta. Ok, vale, a vos. Listo. ¿Quién más nos quiere? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud, algo que nos quieran, que le quieran preguntar a Mari? ¿Alguien más? Mari, felicitarte, qué buen trabajo. Muchas ¿Qué te gracias. llevas tú de ese trabajo tan valioso en el humedal? ¿Tú qué te llevas para tu vida y para ti y para la parte ambiental? Bueno, de allí tenemos varias anécdotas. De hecho, vamos a cumplir en este mes un año donde tuvimos un pequeño incidente que casi nos cuesta la vida. Digamos que en esa no lectura de nuestro, o sea, de nuestro ecosistema, entramos irrumpiendo en un espacio bastante conservado y pues tuvimos un ataque de abejas, ¿cierto? Finalmente eso nos dejó esa enseñanza de que nosotros hacemos parte de esos ecosistemas, pero también tenemos, así como a nosotros no nos gusta que vulneren nuestros espacios, que irrumpan en ellos, a la naturaleza tampoco le gusta. Entonces es saber entender esos entornos. Una experiencia muy bonita porque, digamos, cuando yo estaba en Encena, yo me enfoqué fue por el tema de residuos. Entonces todo mi trabajo fue enfocado en reciclaje, en formas de aprovechamiento de residuos sólidos, no solamente urbanos, sino de la construcción. Y entonces es ampliar un poco ese panorama, es también no sé si obligarte, sino como más bien como permitirte conocer otras cosas. Entonces, cuando nosotros estábamos en esos espacios de formación con Nancy Carolina, ya nos mostraba semillas, nos mostraba hojas, y pues era wow, qué bacano, pero no era algo que yo decía como, ay, yo quiero en algún momento hacer esto. Pero no, la vida me puso allí, entonces me permitió empezar a estudiar, a conocer un poco de botánica, prepararme en ello. No soy no tengo, pues no soy la más experta y realmente me declaro ignorante en muchos aspectos de ello, pues realmente apenas estoy dando mis primeros pinitos en ese tema de botánica o en el tema forestal. Pero es un mundo muy bonito y no, un equipo de trabajo muy interesante porque fue muy interdisciplinario, entonces hubo un equipo de diseñadores, entonces aprender de ellos y es aprender eso que la naturaleza nos dice y es que todos habitamos un mismo espacio, que todos tenemos diferentes funciones y que todas y cada una de ellas son necesarias para que vivamos felices y contentos en nuestros territorios. Muy bien, y que todos desde el espacio donde estemos, sea en lo rural, en lo urbano, en el municipio donde estemos, podemos aportar, haciendo la separación de residuos, ahorrando agua, lo que tú decías, por ejemplo, haciendo las huertas urbanas, todas esas acciones cuentan de manera significativa. Mari, de verdad que sí, muchas gracias por acompañar. No, muchísimas gracias a ustedes. Les reitero pues mis agradecimientos y son un poco redundante por este espacio. Me permitiré compartirles en el chat el link del video que les presenté. En ese video van a poder, pues ya en ese link van a encontrar los otros, donde se muestra un poquito más de la humedad, se muestra un poquito más el territorio, y no, pues nuevamente agradecerles. Muchas gracias. Desde Qué rico Biblioteca, pues desearte muchos queremos éxitos en antes, tus labores y que nos seguimos encontrando. Gracias por tu apoyo, por tu colaboración y siempre fuiste una pupila, de verdad que sí. Bendiciones. Sí, eso, Adri, vamos a esperen un cerrar. momento. Adri, vamos con Adri y
Mari, me encanta el video número 2. Si después de la intervención de Adri nos pones el video 2, te agradecería. Dale. Entonces Genial. vamos a cerrar. Adri nos va a leer un hermoso poema y luego vamos cerrando con un video. Me encanta. Yo me los vi todos y me encanta el número 2, el del poema también, creo que algo así. Listo, Adri, muchas gracias. A ustedes, queridos asistentes, compañeritos, instructores, queridos aprendices, invitados externos, muchas gracias. Listo, Adri. No. Muchas gracias, profe Nancy. Muchas gracias, Marisol. Muy buena información la que usted nos acaba de entregar en esta charla. Y como somos biblioteca, tenemos algo muy importante que son los recursos digitales. Voy a pasar pues como a mostrarles nuestros recursos digitales, nuestras bases de datos. El acceso a la biblioteca digital pues es biblioteca.sena.edu.com. Cómo ingresamos a las bases de datos, usuario y contraseña, el documento de identidad, y está el acceso a nuestro repositorio institucional. Este es el correo de la Biblioteca Complejo Norte. Ahí nos pueden contactar. Es importante, como les iba diciendo, este portal. Ustedes ingresan muy fácil, nuestro repositorio institucional, en donde pueden descargar todo lo que ustedes ven en ese repositorio. Además, hay información sobre humedales, ¿sí? Si hacemos clic, todos están viendo la pantalla. ¿Sí? Sí, la vemos. Listo. Estoy en la pantalla del repositorio institucional. Aquí está, pues el repositorio pues se divide por comunidades, pero es sencilla la búsqueda como es en las bases de datos. Para el repositorio no necesitamos accesos, únicamente tener la dirección, ¿cierto? Igualmente aquí en nuestro portal del sistema de Biblioteca Sena está todos nuestros recursos disponibles y ustedes ingresan a las bases de datos que se encuentran acá. Son 81 bases de datos suscritas y 32 de acceso libre. Ustedes ingresan usuario y contraseña, el documento de identidad. Espero que pues les haya servido esta breve notica sobre la información que tenemos para esa formación académica que ustedes están logrando. Y vamos entonces, les voy a compartir unos poemas, 2 poemitas del libro Poemas de un niño vagabundo de 80 años y otros poemas escogidos. En el chat les voy a dejar la cita bibliográfica para que sepan pues dónde encontrarlo, que es en una de nuestras bases de datos. Flor serena, alma, dejemos de partir volando como pájaros. Alma, dejemos de aparecer como nubes y volver como lluvia. ¿Me convertiré en un pozo quieto que no va ni viene? ¿O seré mejor una flor serena? Y otro poemita para cerrar desde biblioteca, Orquídea en tinta. Como se dice, cuando un vecino se viste de seda, hasta los primos lejanos de su consuegro se sienten calentados. El aroma de la negra orquídea pintada que cosquillea maravillosamente mi nariz, como el olor inquietante de las hermosas damas de familias ricas. Gracias a tu aroma y brillo, de repente mis ojos y mi nariz disfrutan de gran riqueza. Son unos poemas que se escogieron para la parrilla cultural que tenemos de biodiversidad, ¿sí? Que hicimos hace poco, el mes anterior. Se las voy a presentar para que ustedes sepan que también pues la biblioteca tiene un blog y ustedes pueden ver ese blog y pueden mirar pues toda la oferta cultural que todos los contenidos que hemos realizado. Y entre ellos está la parrilla dada la celebración de los Parques Nacionales Naturales de Colombia. Les voy a mostrar. Esperen un momentito y con esto efectivamente ya cierro desde biblioteca. Entonces,
Les voy a compartir. Este es nuestro... si están viendo nuestro blog. ¿Alguien me cuenta? Sí, claro, listo, claro que sí. Muchas gracias. Sí. Entonces aquí encontramos los contenidos culturales y en ellos está el Día Internacional de los Parques Naturales Nacionales, ¿cierto? Aquí esta es una parrilla cultural donde encuentras, sí, encontrarán desde el repositorio del tema relacionado pues con los parques naturales, las buenas prácticas ambientales, desde el Parque Nacional Natural Las Orquídeas y dos personas, dos autores y su obra, ¿sí? Que corresponden a personas que han trabajado por el medio ambiente. Bueno, ahí les dejo pues la inquietud y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Marisol, por esta charla. Muchas gracias, profe Nancy. Y bueno, que tengan una feliz tarde y nos estamos viendo en una próxima. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Nancy, muchas gracias por todo. Qué buena reunión, qué buena charla, muy sensible. Muchas gracias, Nancy, por la invitación y a los compañeros de la ficha, que veo que se quedaron muchos acá. Muchísimas gracias, realmente. Mis niños, nos vemos entonces la próxima semana. Un fuerte abrazo. Gracias a los aprendices por haberse quedado. David, a ti y a todos mis compañeros instructores, muchas gracias. A la biblioteca por el apoyo y la colaboración. A todos los aprendices por su asistencia. Vemos que son temas de mucho interés, y a Mari desearle muchísimos éxitos en sus labores, y qué bueno que nos haya acompañado. Equipo, muchas gracias. Invito a Mari que nos ponga un video, canta un video que tiene que ver con el tema del humedal, pero hay uno en especial que me gusta mucho, que es del agua. Por aquí hay una pregunta. La próxima charla es el jueves 22. Les estoy confirmando la hora. Será, sí, el 22. Yo les mando correíto y se estarán enterando por el mismo medio. Muchas gracias a ustedes tan juiciosos. Ya estamos sobre la charla 11. Los estamos invitando. Muchas gracias, Mari. Un abrazo para todos, un abrazo. Un corto video ya de cierre. Muy amables. Conexión, fluir, santuario, templo, vida, refugio, nido. La vida es una exuberancia planetaria, un fenómeno solar. Es la transmutación astronómicamente local del aire, el agua y la luz, que llega a la Tierra en células. Es una pauta intrincada de crecimiento y muerte, aceleración y reducción, transformación y decadencia. La vida es una organización única. En la cumbre del cerro, entre la piel de las montañas del oriente antioqueño, sobrevive un exuberante bosque que cubre la cresta con espesa vegetación silvestre. Armonizado por las melodías de ave que surcan el cielo, los protagonistas del bosque polinizan las flores, realizan control biológico, transportan y dispersan las semillas de los árboles. En el corazón de estas montañas, en la vereda Santa Cruz del municipio de Marinilla, nace el afluente del cual depende la vida de todos los habitantes de este territorio sagrado y antiguo, antes poblado y resguardado por comunidades indígenas que vivían en una profunda e intensa conexión con la tierra. En el filo de la montaña, la vegetación intercepta el agua de las lluvias, previniendo así las inundaciones, porque de esta manera toda el agua que cae no llega directamente a los ríos. La cuchilla de los cedros es el reservorio del cual emana el líquido vital, un templo de la naturaleza y un santuario para la fauna y la flora. Aquí empieza el recorrido de la quebrada Barbacoas,
un viaje que inicia en la cima de la Cuchilla, custodiada por altos cedros de vieja edad, descendiendo por las arterias del territorio, despliega su cauce en un trayecto de 7,8 kilómetros, atravesando las veredas Santa Cruz, Alto del Mercado, San José, Chochonalle, La Asunción y El Socorro. El agua se mantiene todo el tiempo en una interacción profunda con su entorno. Es el manantial que alimenta todas las formas de vida, que irriga el suelo para la agricultura, que oxigena la vegetación y que alienta el constante crecimiento de los bosques. Intenta llegar, no te preocupes. Yo sé que con el tema laboral es un poco complicado, entonces le doy ese espacio de 15 minuticos para que nos vayamos conectando. No te preocupes que pues uno entiende por temas laborales, pero importante conectarse. Porque actúan como reservorios de carbono. Al perder la flora, los ecosistemas no tienen la misma capacidad de resiliencia ante los eventos extremos tan comunes en los tiempos de cambio climático. La tala de bosques... Amor, para que tengas en cuenta, amor, qué pena, para que tengas en cuenta, al parecer no tengo ni el celular. Se ponen para la biblioteca, pero no sé qué le pasa al celular, para que todo lo que me hagas a me lo comuniques por acá. Espero que estés muy bien, negrita. La salud y el bienestar de nuestra generación y de los animales. En este recorrido del río, pasando por la característica colcha de retazos, un puñado de cicatrices que ya hacen parte del paisaje, entre la vereda del Socorro y la Asunción, llegamos al predio San Francisco, que abarca una gran zona de humedad y bosque que fue adquirido en el año 2016 por la administración de Edgar Villegas, quien ha facilitado este lugar para el desarrollo de la investigación científica y procesos pedagógicos y de sensibilización ecológica. De su cuidado y protección depende nuestro futuro y el bienestar de nuestra generación y el de las generaciones venideras. El humedal es un espacio de vida para especies endémicas milenarias y para visitantes ocasionales como las aves migratorias. Es la casa común de muchas formas de vida que aún no conocemos. De esta conciencia depende de que el agua siga llegando para la próxima temporada. Los indígenas taamíes, primeros habitantes de esta mágica región, bendecida por el agua, nos dejaron un legado y un mensaje ecológico: cuidar y amar a la madre tierra como a nosotros mismos. Un trabajo muy bonito. Muchas gracias a todos, Mari. Muchas gracias por sacar el espaciecito. Feliz fin de semana y hasta otra oportunidad. Felicidades y gracias. Se cuidan bastante. Muchas gracias, profe. Feliz tarde. Chao. Felicidades, gracias. Mari, ¿me haces un favor? Discúlpamelo el micrófono, profe, discúlpame. Ay, no, genial, no te preocupes. Para todos. David, ¿me haces un favor? Profe, quedó grabado para la posteridad, profe. Tan bueno. Alguien, por favor, si pueden, me dejan de grabar. Me ayudan con eso, por favor, los presentes. Y gracias.